Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno para que no te engañen. Dios le bendiga a todos, mi gente. Por aquí estamos, ya ustedes saben, con el mismo propósito, para que no le engañen. Gloria al nombre del Señor. Así es que estamos por aquí siempre. Hoy yo le quiero hablar acerca de el bautismo. El bautismo es un tema muy controversial y es exactamente cómo lo podríamos definir. Yo creo que es prácticamente la primera decisión que tomamos para servirle a Dios, por así decirlo. Pero vamos a estar hablando del bautismo y por qué y para qué debemos de bautizarlo. Gloria al nombre del Señor. Quiero leer en Mateo, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, y quiero iniciar con el bautismo de Jesucristo el Señor. Esa es la clave de todo cristiano, de todo hombre que le quiera servir a Dios, tomar a Jesucristo el Señor como modelo de su vida. Si usted se salió de ahí, no hay forma que usted pueda agradar a Dios. Y no le estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero si usted lee la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice la palabra de Dios que Él estableció 4 ministerios: el de los pastores, evangelistas, maestros, y bueno, se me olvidaron los otros, están por ahí, yo lo dije ahora recientemente, y al fin de perfeccionar la obra de Jesucristo, para que todos lleguemos a la estatura de Él, un varón perfecto. Y bueno, por ahí lo dice. Parece que no me acuerdo bien hoy. Lo que sí le digo es que si usted no toma a Jesucristo como referente, no hay forma que usted pueda entender la Biblia. Jesucristo es llamado por Dios en la piedra de tropiezo. Si usted no puede digerir el asunto de que el mismo Dios se hiciera hombre para venir a salvarnos a nosotros, no hay forma que usted pueda entender la Biblia. Lamentablemente no hay forma que usted pueda entender la Biblia. Por eso fue que lo mataron a él. Claro, él se puso para que lo mataran, pero en la mente de los humanos esa fue la razón, porque no podían entender que Jesús, mismo Dios, se encarnara, pudiera convertirse en un hombre siendo el rey, ¿verdad que sí? El mismo salmista, en uno de sus muchos salmos, David dijo que cuando él ve la obra de sus manos y todo lo que él ha hecho, solamente se pregunta que quién es el hombre para que le visite, o el hijo del hombre para que tenga de él memoria. No hay forma que nosotros podamos entender la misericordia de Dios. Gloria a Jesús. Pues sin más preámbulo vamos a entrar en materia con el bautismo y vamos a leer donde dije Mateo capítulo 3 es el bautismo de Jesús. Dice la Biblia, Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos claro ahí, Jesús, un hombre que vino de Galilea a bautizarse donde Juan el Bautista estaba bautizando, y tienen una conversación. Juan quería rehusar a bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo que tenía que ser, que así tenía que pasar para que se cumpliera lo que Dios había establecido. O sea, Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después que salió del agua, después de haberse bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, simbolizando a nosotros, representando el bautismo de nosotros, que tú y yo nacemos siendo enemigos de Dios. Y el bautismo es un símbolo de arrepentimiento, participando en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Gloria al nombre del Señor. Así es que el bautismo no tiene nada que ver con que a usted lo hayan bautizado. El bautismo es una determinación, una decisión propia de que usted se arrepiente de sus pecados y que va a comenzar una nueva vida. Ahí es el inicio de esa nueva vida, sirviéndole a Dios, porque usted y yo nacemos exactamente enemigos de Dios. Gloria a Dios. Y se lo voy a demostrar aquí mismo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice: había un fariseo llamado Nicodemo, era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Escuche bien. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Usted escuchó eso? La pregunta. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Acaso me puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Le vamos a decir cuál es el vientre ahora. Escuche. Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos, y los que nacen del Espíritu son espíritu. Ahí está. La Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Usted qué fue lo que dijo? Los que nacen de padres humanos son humanos. O sea, usted y yo nacemos de padres humanos, obviamente, ¿verdad? Pues quedamos siendo hijos de padres humanos. Pero para convertirnos en hijos de Dios, entonces usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Y le voy a decir ahora mismo cuál es. Jesús lo dijo: los que nacen de padres humanos son
humanos, los que nacen del Espíritu son del Espíritu. Entonces, mire, lo primero es que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, aquí mismo en Romanos, le voy a leer para que usted pueda entenderlo más fácil. En Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que el amor gratuito de Dios abunde aún más? Por supuesto que no. Los que ya hemos muerto para el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Ahí estoy hablando acerca de, recuérdense que estamos hablando del bautismo. ¿Por qué nos bautizamos y para qué? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Lo que hemos muerto el pecado. Recuérdense que en el bautismo participamos en la muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo. Se lo voy a decir ahora mismo. Dice, ¿no saben ustedes que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, fue como si hubiéramos muerto con Él? En realidad, nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Y así como Dios el Padre, con su poder glorioso, lo resucitó de entre los muertos, también así nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. ¿Me entiende? El bautismo es exactamente el paso inicial en que usted y yo decidimos empezar una nueva vida sirviéndole a Dios. Esto no es un asunto de que, que el bautismo, ¿qué puede ser? En los tiempos de antes, bueno, como un tatuaje. Vamos a suponer, hoy, en los tiempos modernos. Yo le iba a poner como ejemplo un hechizo. Cuando yo vivía en el campo con mis abuelos, mi padre, se le ponía una marca al ganado. Y eso se le llamaba un hechizo. El bautismo no es un hechizo. Que ya vinieron y te tiraron la agüita por arriba y que ya tú estás libre y que ya tú vas a vivir tu vida tranquilo y haciendo lo que nos da la gana. No, el bautismo es un compromiso con Dios. El bautismo es una renuncia exactamente a la vieja naturaleza. El bautismo es una decisión propia que tú y yo renunciamos al pecado y nos vamos a decidir a vivir una vida nueva en Jesucristo el Señor. Porque ahí es que viene el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús le dijo, ya cuando se iba, le dijo en Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, le dijo, porque Juan lo bautizaba con agua para el arrepentimiento, para la nueva vida. Pero entonces le dijo, pero ustedes dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que puedan testificar de mí. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, mire lo que dice. Pues, si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Aquí es que está el nuevo nacimiento, el vientre del nuevo nacimiento es el símbolo del agua. Cuando usted sepulta su cuerpo pecaminoso, lo sepulta dentro del agua. Entonces, cuando usted sale, ya el Espíritu Santo viene sobre usted, porque usted ha sepultado la naturaleza en la cual Satanás tiene el dominio absolutamente. Le tengo que repetir el versículo de siempre, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden lo está, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El príncipe de este mundo es Satanás y todos nacemos bajo su yugo. Es bueno que usted lo sepa eso. Entonces mire cómo dice. Pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos
que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz con Cristo. De esta manera, ya no estamos bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. Usted sabe que eso que usted hace, que usted sabe que está mal, eso es una esclavitud. Usted no lo hace porque usted quiere, usted lo hace porque tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted es esclavo. Porque Satanás tiene poder sobre la humanidad. Esas cosas que usted hace escondidas y que supuestamente se bautizó. Entonces, usted no se bautizó. A usted lo bautizaron, que es una cosa diferente. Una cosa es que a usted lo bauticen y otra cosa es que usted se bautice, que usted decida bautizarse. Porque el bautismo es la decisión propia y valiente que nosotros tomamos de renunciar a las cosas de este mundo y servirle a Dios. Comenzar una nueva vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es literalmente el bautismo. Entonces, en lo adelante, usted va a seguir con la misma naturaleza caída, pero también ya usted tiene la opción de servirle a Dios. Entonces, aquí te lo podemos comparar como, vamos a suponer, ¿cómo te lo hago? Bueno, fácil. Yo soy campesino, te lo voy a poner con 2 animales. Usted agarra 2 animales, lo pone debajo de un árbol, o supongamos que usted ponga uno solo. Usted toma un solo animal, uno de los 2 animales, uno lo pone debajo de un árbol, con mucho cuidado, lo limpia, le echa agua, obviamente va a estar bajo la sombra, le pone buen alimento, y el otro usted lo deja al sol, no le echa agua, no le echa alimento. Entonces, ¿cuál es que se va a morir? El que usted ha descuidado. Entonces, así mismo pasa con la vida del cristiano. Si usted, después que se bautiza, usted sigue la misma vida pecaminosa, hablando con la misma gente, participando de las mismas conversaciones y esas cosas, usted simplemente lo bautizaron, pero usted no se bautizó. Porque usted tiene que cambiar de dirección, tiene que cambiar las juntillas con quien usted participa. El llamado a servirle a Dios no es el jueguito que nosotros sabemos. Si usted lee, por ejemplo, en la Biblia, en toda la Biblia, el servirle a Dios cuesta un precio. Pero váyase fácil a Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. ¿Qué es lo que Abraham le dice? ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, sal de tu casa, aleja de tu familia y vete de tus padres y sígueme. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Pero no es el cristianismo, el cristianismo no es el cristianismo de hoy. Porque es que yo me junto con ellos y con esto. No se lleve de la iglesia de hoy. Que la iglesia de hoy en su inmensa mayoría está más perdida que Judas. En su inmensa mayoría. Es lamentable que yo tenga que decirlo así. Pero si no, júzguenme. Ustedes se pueden comunicar conmigo y júzguenme, llámenme y díganme algo, díganme que yo estoy equivocado. Los pastores, los que están pastoreando ahora mismo, pásenle un inventario a sus iglesias. A ver cuántas personas usted puede dejar a cargo de su iglesia. No estamos llamados a visitar un templo. Todos los que nos llamamos ser cristianos, estamos llamados a servirle a Dios y a tener capacidad de hablar de la palabra en cualquier momento que se nos presente la oportunidad. Pero los pastores hoy, ¿quién? Nadie tiene, los pastores, la inmensa mayoría de las iglesias no tienen, el 2% de la iglesia no cuenta que usted lo puede dejar, que usted le puede dejar la iglesia a cargo. No, porque eso es por el pastor. La iglesia no es del pastor, ni es de nadie. El pastor es el que dirige, pero los pastores están llamados a crear líderes.
Los pastores están llamados a traspasar los mantos, a dejar generaciones atrás. Y la iglesia de hoy no goza de ese privilegio. La iglesia de hoy es una iglesia religiosa. ¿Me entiende? Entonces, los que van subiendo hoy no se lleve de ese, no siga la misma trayectoria en que tiene la iglesia de hoy. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Porque al morir quedamos libres de su dominio. O sea, cuando usted decide servirle a Dios, usted tiene que ser libre del pecado. Entonces, y por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa murió con Cristo, creemos que también compartiremos su nueva vida. Lo mismo, es lo mismo. Si usted se bautizó o lo bautizaron y usted sigue viviendo su vida y haciendo lo mismo, usted perdió su tiempo. A usted lo están engañando. Entonces mire cómo dice, sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre él poder alguno. Cuando Cristo murió de una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecaminosa y vivan para Dios unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, que hay un cambio. Las religiones no te enseñan eso. Si usted quiere, yo tengo un video ahí en el canal de YouTube. Recuérdense que nuestro canal de YouTube es Millones para Cristo, porque aquí lo borran. Rápido que terminamos aquí, lo subimos a YouTube y nuestro canal es Millones para Cristo. Usted se va a dar cuenta, ahí yo tengo un video recientemente que el evangelio versus las religiones. Las religiones son miles, pero el evangelio es uno solo. Las religiones te conectan con diferentes entidades, pero el evangelio solamente te conecta y se trata de la vida de Jesucristo, que vino y se hizo hombre para enseñarnos a nosotros qué teníamos que hacer para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, mire cómo sigue. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no le obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir, y preséntenle sus miembros como instrumentos para justicia. O sea, nuestras manos, nosotros no podemos utilizarla para robar, para ponerle la mano a cosas que no nos pertenecen. Nuestras manos nosotros tenemos que usarla para bendecir al prójimo. Nuestros ojos no se nos deben ir tras la vanidad, tras la lascivia, mirando a las mujeres, mirando las otras cosas. Nosotros estos ojos tenemos que mirarlo, usarlo, para mirar la necesidad de la gente, para mirar con misericordia la gente que nos rodea. Para eso que nuestros ojos, ¿qué es lo que dice? Dice, y no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Y préstenle sus miembros como instrumento para la justicia. Que el pecado no vuelva a dominarlos. O sea, después que se bautizan, el pecado no puede volver a dominarnos si en verdad nos bautizamos de pies a cabeza dentro del agua, como se bautizó Jesucristo. Léalo en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante.
Entonces, mire cómo dice, que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Entonces, como ya vivimos bajo la ley, como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿podemos pecar? Claro que no. No comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, los esclavizará para que sirvan, para que les sirvan. Pueden escoger hacer el pecado y morir, o obedecer a Dios y ser justo. O sea, usted tiene la opción de elegir. Usted puede elegir servirle a Dios o puede elegir seguir en su vida pecaminosa. Dice, pero gracias a Dios que si bien antes eran esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. Ya están libres del pecado y han pasado a servir a la justicia. Esa es la vida nueva después del bautismo. Recuérdense que estamos hablando por qué y para qué nos bautizamos. Nos bautizamos porque es un mandato de Dios. Y nos bautizamos para comenzar a vivir una vida nueva sirviéndole a Dios. Es por eso que nos bautizamos. Entonces sigue diciendo, les hablo usando este ejemplo para que me entiendan mejor. Así como presentaron sus cuerpos para servirle a la maldad y a la impureza, ahora deben de entregar sus cuerpos para servir a la justicia y ser más santos. O sea, que tiene que haber un cambio. Usted ve, me perdona, usted sabe que el zapato se lo pone el que le sirve. Si a usted no le sirve el zapato, pues no se lo ponga. Pero entonces usted, por ejemplo, el padre Luis Toro. El padre Luis Toro enseña todas las clases de cosas que yo ni sé cómo es. Bueno, los seguidores del padre Luis Toro se caracterizan porque no leen la Biblia. Exactamente porque no leen la Biblia. Nosotros fuimos expulsados de la iglesia de Roma porque cuando usted lee la Biblia, a usted lo echan de ahí, literalmente. Nuestro concilio se llamaba Iglesia Carismática Espíritu de Hermandad y después se le cambió el nombre Concilio de las Iglesias Espíritu de Hermandad porque se estaba confundiendo como que pertenecíamos a la iglesia romana. Pero a nosotros nos expulsaron literalmente, que estábamos ahí en el 250, en el 251 de la calle 3, entre la avenida B y C, me parece, ahí en el Bajo Manhattan. Nos expulsaron de la iglesia de Roma porque esa es la condición para usted poder quedarse en la iglesia de Roma. Si usted lee la Biblia, usted sabe que usted no se va a quedar ahí. Lamentablemente, usted no se va a quedar ahí. Que los hermanos separados y que los protestantes. Si usted fuera sabio, usted investigara por qué se nos llama protestante. Y yo se lo voy a decir ahora mismo. El protestante, nosotros nos llamamos protestante porque en el año 1517 creo que fue. Bueno, no tengo la fecha, pero por ahí vamos. Martín Lutero se levantó y protestó en contra de la corrupción que se estaba moviendo en la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se aprobaron las ventas de indulgencia. O sea, las ventas, el perdón de pecado, que usted podía vivir una vida haciendo lo que le dé la gana y que usted le llevaba el dinero a la iglesia para que le hagan una misa, para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Fue por eso el Papa León X
Giovanni Lorenzo de Medici, el Papa León X, el Papa que tenía que se daba la buena vida, quebró el banco y después había que buscar dinero. Entonces se inventó la venta de indulgencia, o sea, el llamado purgatorio. Eso nada más lo puede creer una persona. Oiga, el que cree en el purgatorio, a esa gente le voy a vender gallos. A esa gente le voy a vender gallos que ponen huevos de oro para que se hagan ricos. Porque el que cree en el purgatorio tiene que vivir, tiene que ser un zombie y va en coche. Tiene que vivir en otro planeta, no puede vivir en esta tierra. Porque el purgatorio es literalmente que Jesucristo vino a morir aquí en la tierra porque era un estúpido. Claro, eso es lo que usted está diciendo. De eso es que usted lo está acusando. Porque si usted piensa que el mismo Dios vino y se hizo un hombre, y lo que le pasaron, las cosas que le hicieron a Jesús en la cruz, para que usted después vaya a pagarlo con 2 pesos, para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Mire, yo le puedo ofrecer gallos que ponen huevos de oro. Sí, al que cree en el purgatorio se le pueden ofrecer de venta gallos que ponen huevos de oro para que salga de la pobreza. Porque el que cree en el purgatorio cree que los gallos pueden haber gallos que pongan huevos de oro para salir de la pobreza. Oiga, usted no puede vivir tan desconectado de la realidad. ¿Cómo te puede creer eso? Tengo que llevarlo allá, a donde empezó la iglesia, allá en Génesis, en la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, ahí se armó una guerra del bien y del mal. Y de ahí fue que nacieron todas las religiones. Pero el evangelio es uno solo. El evangelio es las buenas noticias de salvación en que la humanidad estaba sumergida en el pecado, en la perdición, y el mismo Dios decide convertirse en un hombre para salvarnos de esa maldición. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo nada más incluye una sola persona que se llama el mismo Jesucristo. Las religiones le incluyen varias divinidades. Ahí le mencionan a María, a San Miguel, a Santa Clarita, a la Virgen de... No, pero ahí está, hay una clase de virgen que yo me río solo. Yo digo, ay Dios mío, pero dame una mente tan torpe y tan tonta para yo creer tantas cosas. La Virgen de la Misericordia. Yo ni me acuerdo. Porque es que yo no tengo mente para cosas así, mi panita. Estamos hablando del bautismo. Si usted se bautizó, cuénteme su vida pasada y enséñeme la nueva vida. Entonces, mire cómo dice, como sigue diciendo. En aquellos días en que eran esclavos del pecado, o sea, en un pasado, éramos esclavos del pecado como lo éramos todos. Y no estaban al servicio de la justicia en el pasado. Pero si fuimos bautizados, entonces tiene que haber un cambio. Entonces mire cómo dice. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto. Y por eso se avergüenzan ahora al pensar en lo que antes hacían que lo llevaba a la muerte. Las cosas que hacíamos antes era el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces el bautismo, vuelvo y le repito, que el bautismo es la decisión propia de usted comenzar a vivir una nueva vida. Enterramos este cuerpo en el agua. Cuando salgamos del agua, entonces ahí es que está el nuevo nacimiento del Espíritu, que viene y desciende el Espíritu Santo, y luego comenzamos a vivir una nueva vida. Entonces mire, dice,
Mire, ya yo lo dije sin leerlo. Es que eso es la Biblia es una sola. Dice, porque si bien la paga del pecado es muerte, y el regalo que nos da Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor. Entonces, ya para terminar, voy a leer en Hechos, en el capítulo 2, versículo 38 al 41. Aquí hay una disputa entre Pedro y los que mataron a Jesús y los que vieron morir a Jesús. Ellos estaban mirando que los discípulos habían cambiado porque habían recibido el Espíritu Santo y estaban criticándolo porque estaban borrachos y bueno, se estaban burlando. Entonces Pedro le dijo, mire, arrepiéntanse, le respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo. A hombres y mujeres le estaba hablando Pedro. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Oiga, después después que te bautiza, Dios te perdona los pecados, entonces viene el Espíritu Santo, que es exactamente el Espíritu de Dios, porque ya tú has renunciado al espíritu del malo, literalmente. Entonces mira, dice, porque para ustedes es la promesa. Dios, Jesús, Pedro le está hablando a la gente grande que están ahí al frente de él. Y dice, y para sus hijos. Entonces mira cómo lo entiende. Mira cómo es que el Padre Toro lo enseña. Que se pueden bautizar los hijos. Porque la gente que está enfrentando Pedro, ahí Pedro le está diciendo que para ellos es la promesa. Pero la Biblia habla que nosotros debemos de llevar esta palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y Dios le está diciendo, el apóstol Pedro le está hablando a esta gente y le está diciendo, así como nosotros los vamos a bautizar a ustedes, ustedes tienen que enseñarle la palabra de Dios a los hijos de ustedes. Ah, no, pues el padre Luis Toro los bautiza y le echa las 2 goteritas de agua a los niños, y usted que está ahí, que fue bautizado, cuando le echaron las 2 gotitas de agua por la cabeza, que lo único que le hace es que le pone el pelo hediondo, usted hace lo que le da la gana. Usted va a la iglesia cuando le da la gana. Usted practica la idolatría. Usted tiene relaciones sexuales sin casarse. Y usted sigue siendo hijo de Dios, según el padre Luis Toro. Y entonces, explíqueme eso. Entonces dice, y aún para los que están lejos, pues es para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras más, Pedro les exhortaba y les decía, aléjense de esta perversa generación. Y los que creyeron sus palabras fueron unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Con esto terminé. Queda claro que el bautismo no es para niños. Vuelvo y les repito, cuando Jesús es visitado por este hombre en Juan en el capítulo 3 por Nicodemo, Jesús le dice, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le sigue diciendo, lo que es nacido de carne, carne es. Y dice, si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Te entras en ese vientre simbólico que es el agua. Te sumerge por completo. Cuando sale, ahí ya te parió ese vientre. Entonces ahí pasa lo que pasó con Jesucristo. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo bajó sobre él. Tú sepultas el espíritu del enemigo, que tú y yo nacemos con él. Entonces viene el Espíritu Santo.
porque no se puede servir a dos señores. El que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. Aquí no hay término medio, ni tampoco puede haber dos señores, es uno solo. O te decides por Dios y seguir sus mandamientos, preceptos y estatutos, o te queda con la naturaleza que viniste a este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo claro, maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa, al hombre. Desde que usted entra a esta tierra, desde que usted va sacando la coronita por el útero de su madre, se le está dando la bienvenida a una tierra que fue maldita por el mismo pecado del hombre, no por Dios, porque Dios no maldice a nadie. El ser humano se maldice a sí mismo por la desobediencia a Dios. Pero Dios nos llama exactamente y nos dice, vengan ahora y entren a cuenta conmigo, que aunque los pecados de ustedes sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios está esperando con los brazos abiertos para darnos esa nueva vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto lo dejo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y recuérdese que todo esto lo subimos a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, porque aquí lo borran. Así es que seguimos avanzando y vamos a traer muchas enseñanzas más. Miren, le vamos a traer enseñanzas desde el principio. Es bueno que usted sepa que después del diluvio, pasaron ciertas cosas ahí, pasaron ciertos pactos que Dios hizo. Es bueno que usted sepa que desde el capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis, eso se trata exactamente de la gente que Dios llamó para presentarle el plan de salvación a la humanidad. Esos 39 capítulos se trata de eso. Primero de Abraham, de Isaac y de Jacob y de los hijos de Jacob. De esa familia se trata. Y todo eso se lo vamos a enseñar. Volviendo para atrás en Génesis, en el capítulo 11, le vamos a enseñar hasta dónde llegó cuando ellos intentaron hacer la torre de Babel. La familia de Noé, el pacto de Dios con Noé, todas esas cosas se las vamos a enseñar. Usted no puede entender la Biblia si usted no estudia el Antiguo Testamento. Específicamente, mire, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, que está la creación de todas las cosas, la creación del hombre y la caída del hombre y la promesa de redención de Dios. Después está en el capítulo 4 que nacen Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Y por ahí sigue. Entonces en el 5 usted va a ver el bien y el mal. Ahí usted va a ver después en el 6, usted va a ver el pacto de Dios con Noé y después va a ver ciertas cosas, pero lo estamos estudiando bien.